Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ana Lourdes Mejía Maraz y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y útil, en especial para todos aquellos que administran sus finanzas personales o trabajan en el ámbito empresarial. El tema a desarrollar es caja chica o fondo fijo. ¿Qué es el fondo fijo o caja chica? El fondo de caja chica en Bolivia es un mecanismo utilizado por las empresas y entidades gubernamentales, esto para manejar pequeños gastos de forma ágil y eficiente. El propósito principal de fondo de caja chica es cubrir gastos menores que surgen en el curso normal de las operaciones diarias. Tenemos como las compras de suministros de oficina, transporte, alimentos o cualquier otro gasto pequeño y urgente que sea necesario. ¿Cómo se regula el fondo fijo en Bolivia? En Bolivia, el fondo de caja chica está regulado por normas y procedimientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Estas regulaciones establecen los límites de los fondos asignados y los controles necesarios para su administración adecuada. Propósito de fondo fijo. El propósito principal de los fondos fijos es evitar la necesidad de hacer constantes solicitudes de reembolso o emisión de cheques por pequeñas cantidades de dinero. Además, estas proporcionan flexibilidad y agilidad para cubrir gastos inmediatos. Requisitos para la apertura de fondo fijo. Este debe ser un funcionario de la institución, que esté de planta, no tener cuentas pendientes con la institución, fianza. Documentos requeridos para la apertura. Este debe tener memorándum de designación como responsable de este fondo. También una solicitud de apertura de caja chica, una fotocopia de carnet de identidad, también la emisión de cheque a la orden del empleado responsable por una cantidad determinada de dinero. Ejecución de fondo fijo. Debe tener formulario de pedido o solicitud de bien o servicio, la factura, fotocopia del NIT, pago impuestos último bimestre. También debe tener los recibos prenumerados. Responsable de fondo fijo. El responsable de fondo de caja chica generalmente es un empleado designado por la entidad. Este es el encargado de manejar los recursos y documentar cada gasto realizado. Debe llevar un registro detallado de los desembolsos, incluyendo la fecha, el concepto de gasto, el monto y los beneficiarios. Aquí es importante también destacar que el fondo de caja chica tiene un límite predefinido que está establecido por la entidad
o empresa. Cuando el fondo se agota, se debe realizar una reposición o rendición de cuentas para así justificar los gastos y recibir un nuevo fondo. Aumento de fondo fijo. Cuando el fondo fijado en un principio no es suficiente para cubrir gastos menores en efectivo por la magnitud de la empresa, se procede a aumentar el fondo fijo que estaba fijado inicialmente. Disminución de fondo fijo. Cuando el fondo fijado en un principio es un exceso para cubrir gastos menores en efectivo, se procede a disminuir el fondo fijado inicialmente. Reposición de fondo fijo. A fin de mes, el custodio presenta su rendición de gastos con el fin de incluir los gastos en el periodo correspondiente. Para el efecto, se adjuntará lo siguiente. Está la planilla de resumen del movimiento de caja chica. Está el libro de caja y las facturas validadas por recursos humanos. Prohibiciones de fondo fijo o caja chica. Tenemos por ejemplo, usar los fondos de caja chica para adelanto de sueldos, cosa que no se debe hacer. Efectuar adquisiciones de bienes y o servicios por montos superiores al autorizado. También tenemos las prohibiciones de cancelar atenciones en locales particulares, adquirir activos y fraccionamientos de facturas. Cierre de caja chica. Se lleva adelante el cierre de caja chica cuando el cierre es voluntario por parte de sus responsables. Otro por cierre de gestión. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.